¿De qué forma nos cambia la numerología la vida? Bienvenidos todos y todas de nuevo por acá para que tengamos esta conversación tan bonita acerca de cómo la numerología es esa herramienta que nos muestra cómo somos nosotros, cómo podemos descubrir todos los talentos, todas las habilidades que tenemos, cómo somos más internamente, cómo cada vez que nos sentimos de una forma especial, cada que sentimos una tristeza, cada que sentimos una alegría, cada que sentimos todas esas capacidades que tenemos, podemos entenderlas mejor desde la numerología, con esta posibilidad que tenemos a través de nuestra fecha de nacimiento, a través de nuestro nombre, descubrir nuestros talentos, nuestras capacidades, los múltiples talentos que tenemos, porque no traemos un solo talento, no traemos un solo don y una sola misión de vida. Somos seres que desde que nacemos tenemos múltiples capacidades, entonces como a través de la numerología descubrir todo eso y cómo nos ayuda la numerología a descubrirlo, a descubrirnos internamente y a hacer un proceso mucho más fácil de autoconocimiento y de poder en la vida estar como transitando por todas las cosas que transitamos como seres humanos a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social, con mucha más facilidad, porque la numerología, digamos que nos muestra como en un espejo esas características que traemos en nuestra personalidad y que las podemos ver con más claridad para poder ir sacando todo lo que tenemos adentro, que es tan bonito y bueno, y que nos va a ayudar cantidades a nosotros y a las personas que nos rodean, a las personas que viven con nosotros, que están cercas, con las que tenemos que estar interactuando todo el tiempo, y que lo podamos hacer de una forma como muy bonita, muy fluida, muy tranquila, y a la vez pues como también entendiendo la posición de los otros en el transcurso de la comunicación y del estar compartiendo con los demás. Cuando yo empecé con la numerología, cuando la empecé a conocer y empecé a entender un poco más de la numerología, para mí fue muy importante. Yo les contaba en uno de los videos anteriores que para mí ese autoconocimiento a través de la numerología fue muy bonito, porque fue descubrir muchas cosas de mí, muchas cosas que los seres humanos creemos que nos conocemos muy bien, creemos que sabemos muy bien quiénes somos y cómo nos comportamos, pero muchas veces es desde afuera las personas que tenemos cerca las que nos están haciendo ver de pronto cosas que tenemos dentro de nosotros que nosotros no hemos percibido, o la mayoría de las veces la realidad es que la gente se calla las cosas por temor a herirnos, porque no se sienten capaces de decirnos las cosas y porque a veces le decimos las cosas a los demás no de la forma más bonita, no de la forma más amorosa, sino a veces cuando estamos sintiendo rabia con el otro, cuando estamos teniendo una discusión, entonces le decimos: es que yo pienso que esto y esto es de esta forma. Entonces no es la forma más amorosa de decir las cosas, y empiezo yo a entender a través de la numerología que me voy reconociendo en una cantidad de comportamientos, en una cantidad de situaciones de las que yo no era consciente, que seguramente venía teniendo muchos de estos comportamientos que de pronto no eran tan sanos y tan saludables, primero conmigo misma y también con las personas que viven cerca de mí, comportamientos que se van volviendo como habituales, que uno los va haciendo como parte de la vida misma de uno,
y que realmente no, o sea, que realmente no son sanos y no son saludables. Muchas veces son temas como de victimismo, a veces nos sentimos, nos victimizamos mucho, nos sentimos como víctimas del universo, de la vida, de por qué me toca esto a mí así, por qué me toca afrontar esta situación. Entonces, a través de la numerología para mí ha sido un descubrimiento muy bonito y un aprendizaje que no es de un día para otro, sino un aprendizaje que es larguito, pero que es muy bonito y que vale muchísimo la pena entrar en ese autoconocimiento y que fue muy revelador para mí. Y cuando yo empecé a entender muchas cosas, cuando yo empecé a darme cuenta de muchas cosas que había dentro de mí, que era importante que yo las cambiara, entonces empecé a darme también cuenta lo importante que era dentro de la convivencia que yo tengo con las personas que tengo cerca, también conocer un poco más de su numerología para también entenderlos a ellos mejor. Entonces, de verdad que esto es una herramienta tan potente y tan hermosa, que por eso es una pasión tan bonita para mí compartir con todos ustedes, porque quiero que todos los que quieran aprender acerca de esta herramienta se den la posibilidad de conocerlo un poco más y de conocerse un poco más a sí mismos, para que vayan descubriendo la cantidad de cosas lindas que hay dentro de cada uno de ustedes y la cantidad de potenciales que pueden alcanzar si se lo proponen de esa forma. Cuando empecé a hacer todo este trabajo interno de conocerme a través de la numerología y empezar a descubrirme en tantas cosas, en tantos comportamientos y en tantas cosas tan bonitas también, y empezar a descubrir todos mis talentos y empezar a ser consciente de esa cantidad de talentos con los que hemos llegado a este mundo, esos dones tan especiales que nos han regalado. Muchas veces nos estamos preguntando, ¿y cuál es mi don? No tenemos un don, tenemos muchos dones, tenemos muchas capacidades. En numerología se habla del número de misión de vida, que es el número que obtenemos a través de la suma de la fecha de nacimiento. Y nuestra misión de vida no es una sola, nuestra misión de vida es a lo largo de nuestra vida, a lo largo del tiempo, desde que nacemos, vamos teniendo múltiples misiones de vida, porque nuestra misión de vida de niños no era la misma misión de vida que tuvimos de adolescentes, y no es la misma misión de vida que tenemos como adultos, y en la etapa de adultos pues pasamos por muchas etapas también. Entonces podemos reconocer y podemos saber, y me gusta mucho que todos lo sepan, que tenemos muchas misiones en nuestra vida, que venimos con el privilegio de tener múltiples dones y que podemos hacer uso de todos ellos si los empezamos a reconocer. Yo empecé a reconocerlos a través de la numerología, empecé a darme cuenta de la cantidad de dones con los que me mandaron, y que es un privilegio poder usarlos, poder hacer una práctica diaria con todos esos dones que nos mandaron. Ha sido muy especial para mí porque uno siempre dice: yo para qué soy bueno, yo para qué sirvo, yo en qué puedo trabajar, yo en qué me puedo desempeñar, yo ya no me siento cómodo en este trabajo, yo quiero hacer algo diferente, pero ¿hacia dónde me inclino? Entonces, a través de la numerología fue que yo empecé a descubrir una cantidad de cosas que yo podía hacer, entre ellas esta que estoy haciendo en este momento, este ejercicio que estoy haciendo de hablar con ustedes, de contarles esta historia, de contarles lo importante que es la numerología, todo lo que nos enseña la numerología, lo importante que puede llegar a ser y determinante en la vida de cada uno de nosotros si nos damos a la tarea de entrar en este autoconocimiento,
y de entender lo hermosos que somos, los seres humanos tan potentes que somos, todas las capacidades que traemos y todas las cosas que podemos llegar a hacer y que podemos trabajar en todo lo que queramos, que no tenemos que estar obligados a trabajar en cosas que no queremos, en las que ya no nos sentimos bien, que nos hacen sufrir y que nos hacen sentir mal, que podemos descubrir todo ese potencial que tenemos y que podemos tener una vida mucho más tranquila, mucho más relajada y sentirnos mucho más felices con las cosas que hacemos. Entonces esta es una herramienta supremamente poderosa de la que podemos aprender muchísimo de nosotros mismos para tener una vida mucho más bonita todos los días. Haciendo todo este proceso de autoconocimiento, fue para mí muy importante hacer la numerología de mis hijos. Yo tengo 2 hijos y cuando mis hijos estaban entrando a la adolescencia, nos separamos, el papá de mis hijos y yo nos separamos, mis hijos se quedaron viviendo conmigo. Y ellos estaban apenas entrando en la adolescencia. Fue una etapa muy difícil, fue una etapa muy complicada, tanto para ellos como para mí, porque era empezar como a vivir una vida nueva, una vida en la que ya éramos ellos y yo, y empezar a vivir una cantidad de cosas nuevas, además de todas las emociones por las que se pasa en un proceso de separación, que no es solamente un proceso de separación de pareja, sino también de la familia. Entonces fue un proceso muy interesante, fue un proceso difícil, no fue nada fácil. Y ya ahí empecé yo a retomar la numerología y fue para mí como un antes y un después, fue como quitarme un bulto de piedras de encima, una carga muy pesada que yo estaba sintiendo, porque en ese proceso de estar ya los tres compartiendo, digamos, de una forma ya diferente, y ellos 2 adolescentes, yo dije, tengo que empezar a entender mejor de este tema, y cuando me zambullí de nuevo en la numerología, empecé a entender a mis 2 hijos desde la numerología de cada uno de ellos, de las diferencias de ellos como seres humanos, de cómo entender al uno a través de su numerología y su naturaleza, y cómo entender al otro. Entonces para mí fue muy importante, porque uno como madre de familia, como padre de familia, siempre está queriendo tener una relación muy buena con los hijos, hacerles un buen acompañamiento. Esa etapa de la adolescencia es una etapa de muchos cambios, de muchas subidas y bajadas, de muchas situaciones por resolver, y uno a veces como mamá se ve perdido en ese acompañamiento, porque suceden muchísimas cosas, ellos están en unos cambios muy profundos y uno como mamá a veces se siente perdido. Entonces para mí fue muy importante conocer la numerología de ellos 2, porque fue como un sentir que no era que yo estaba haciendo las cosas mal, sino que ellos estaban pasando por un proceso natural, y que esta herramienta de tener la numerología de los 2 me daba un conocimiento más profundo de su personalidad, de lo que cada uno de ellos estaba sintiendo, de por qué se comportaban de cierta forma, y ya yo iba teniendo como unas herramientas muy bonitas y muy prácticas para yo hacerle el acompañamiento a cada uno de ellos desde su real personalidad, desde su numerología, entender por qué cada uno de ellos era tan distinto y cuál era la forma más bonita de yo hacerle a cada uno de ellos un acompañamiento más sano y más saludable y más armonioso en familia.
El proceso no fue fácil, aquí se los estoy hablando pues como de una forma muy resumida. Yo le empecé a hablar a ellos de su numerología, les empecé a hablar también desde mi autoconocimiento, y eso pues ha sido muy importante porque es algo que yo siempre lo he socializado con ellos y a ellos les ha parecido también una herramienta muy bonita. No la practican, pero saben que yo la estoy practicando todo el tiempo, que yo estoy trabajando con diferentes personas el tema de la numerología, también haciendo acompañamientos a otras personas, también haciendo acompañamiento a madres que tienen niños y que tienen jóvenes y que quieren conocer más de ellos y entenderlos un poco mejor para realmente hacer un trabajo como de buen acompañamiento con los hijos y entender un poquito mejor por qué el comportamiento de ellos. Entonces ha sido muy bonito porque ellos han estado también muy abiertos a todo este aprendizaje y a entenderse un poquito mejor, y la comunicación ha mejorado bastante pues porque han pasado ya unos años, ya mis hijos están entrando en la etapa adulta y ha sido un proceso de verdad que muy bonito, porque cuando uno como mamá o como persona cercana, hay abuelos que son los que se encargan de los niños y de los jóvenes, o a veces son tíos o a veces son personas cercanas, porque a veces los padres no tienen el tiempo para estar todo de tiempo presente con los hijos. Entonces estas herramientas son muy importantes porque esas personas que están cercanas, y no solamente pues para niños y jóvenes, sino para uno estar bien relacionado como con todo el entorno, con las personas que va conociendo, con las personas con las que tiene que trabajar, con las amistades, con la familia en general. Es una herramienta muy poderosa. Yo vengo de una familia muy numerosa, en la que todos somos muy diferentes, tenemos una vida pues distinta, y cada uno con sus prioridades y con sus necesidades. Entonces empezar a conocer más de la familia, de los hermanos, de los padres a través de la numerología es muy bonito, porque le da a uno esa posibilidad de entender a los otros desde su naturaleza y de pretender no cambiar a nadie, sino entenderlos como ellos son, con todo el amor y con todo el respeto de la naturaleza de cada uno y de la propia de uno. O sea, yo soy de esta forma, yo me relaciono de esta forma y entiendo que el otro se relaciona diferente, porque pues es una persona con una personalidad distinta, y lo respeto desde su naturaleza. La numerología se puede estudiar desde diferentes, o digamos hay distintos procesos para estudiar la numerología, que es numerología de la fecha de nacimiento, es la más conocida, es la que nos da ese número final de misión de vida. Tenemos la numerología del nombre, que es bellísima y que también la vamos a mirar, y tenemos también unas cuadraturas a través de la vida, de la niñez, de la juventud, de la edad madura y de la vejez, donde nos va mostrando también otros procesos que vamos pasando por la vida, y que a través de la numerología los podemos ir entendiendo mejor a medida de que van pasando los años y que vamos transitando como por muchas situaciones que corresponden a cada una de esas etapas de la vida. Entonces vamos a ir trabajando todos estos temas a través de la numerología, porque a mí me gusta mucho que todos los que estén interesados vayan aprendiendo un poquito más, vayan entendiendo de esta herramienta y vayan como cogiendo vayan sacando sus propios análisis personales del proceso de vida por el que están pasando en ese momento, cómo transitarlo mejor, cuál es la mejor forma de llevarlo,
para ellos mismos, para ustedes mismos y para el entorno cercano, y que saquen todo su potencial y que tengan como esa capacidad y esa tranquilidad de decir: tengo estas herramientas, puedo contar con esto, puedo hacer esto, y también despojarnos como de muchos miedos que tenemos. Los seres humanos tenemos una cantidad de miedos que a veces nos van aflorando y que no sabemos cómo manejarlos. Entonces esta herramienta de la numerología, que es, digamos, tan precisa y tan reveladora, nos ayuda mucho también como a ir gestionando todos esos miedos, a irlos dejando de lado, a enfrentarlos, porque realmente no es huirles, no es salir corriendo, sino enfrentarlos. Uno de los miedos que yo tenía para enfrentar era este de estar aquí con ustedes, hablándoles y contándoles acerca de esta herramienta tan maravillosa. Y es un proceso de aprendizaje, y los miedos solamente se pueden, digamos, que desvanecer si los enfrentamos. Yo tengo un dicho que se los voy a compartir a todos, y es que yo descubrí un día que el miedo, yo empecé a decir: el miedo me tiene miedo a mí. Para poderlos enfrentar, para poder enfrentar este miedo y muchos miedos que se nos van presentando por el camino. Entonces yo dije: no me voy a dejar de los miedos, no voy a salir corriendo, no voy a seguir corriendo del miedo. Ahora el miedo me tiene miedo a mí. A ver, pues, ¿qué va a hacer conmigo? Me tiene miedo. Entonces, por eso es que me atrevo ahora a enfrentarme a una cámara, a conversarles, a contarles de esta herramienta, porque estoy dispuesta a seguir enfrentando mis miedos, y quiero que ustedes también, a través de la numerología, entiendan que podemos enfrentar los miedos y enfrentarnos a muchas cosas y ser capaz de atrevernos a muchas cosas, dejando esos miedos de lado, enfrentándolos, y sintiéndonos poderosos y sintiéndonos que podemos lograr todo lo que queramos, y que solamente es poner de nuestra disposición, y con seguridad que podemos lograr muchísimas cosas. ¿Y por qué es tan importante llegar a conocernos? Para mí esta herramienta de la numerología ha sido una revelación total en la que yo jamás me imaginé que a través de los números yo me pudiera conocer tan profundamente, y conocer a mis seres queridos y entenderlos desde ahí. ¿Y por qué conocernos? Porque a veces tenemos tantas dudas, y nos preguntamos tanto: ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo para dónde cojo? ¿Yo realmente quién soy? ¿Dónde es que me siento bien? Entonces la pregunta de por qué conocerme es porque seguramente que nos vamos a sentir más tranquilos reconociéndonos y conociendo una cantidad de cosas hermosas que tenemos dentro, que son herramientas que nos van a servir de ahora en adelante para transitar la vida de una forma más bonita. Hoy quería darles como esta pequeña charla que me nace totalmente del corazón, porque para mí ha sido muy importante toda esta herramienta, y quiero invitarlos para que, si quieren mirar los videos anteriores en las que ya les doy algunas herramientas de la numerología y algunos pequeños ejercicios que ustedes pueden hacer, lo vamos a seguir haciendo en estos ejercicios en adelante, en estos próximos videos. Y bueno, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que me dejen sus comentarios, a que me dejen sus preguntas, a que me cuenten qué temas les gustaría también aprender acerca de la numerología. Les agradezco mucho por estar acá. Es una felicidad para mí estar en esta conversación con ustedes. Hasta un próximo video. Un abrazo especial para todos.